Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre y estamos realizando nuestra práctica social en la institución educativa de Cristóbal Colón, en Morroa, Sucre. Le hemos hablado de muchos temas sobre la salud mental y hoy le vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental el cual tiene un patrón de pensamientos, desempeño y comportamiento marcado y un poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades como sociales, el trabajo y las escuelas. En algunos casos es posible que no te des cuenta que tienes un trastorno de personalidad porque tu manera de pensar y comportarte te parece natural. Y es posible que culpes a los demás por los problemas que tienes. Los trastornos de personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o la adultez temprana. Existen muchos tipos de trastorno de personalidad. Algunos tipos se vuelven menos obvios en el transcurso de la mediana edad. Los síntomas. Bueno, los tipos de trastorno de la personalidad se dividen en tres grupos sobre la base de características y síntomas similares. Muchas personas que presentan un trastorno de la personalidad también tienen signos y síntomas de al menos algún trastorno de la personalidad, mas no es necesario que se manifiesten todos los signos y síntomas enumerados para que se diagnostique un trastorno. El trastorno de la personalidad del grupo A, los trastornos de la personalidad pertenecientes a este grupo se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Incluyen el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico de la personalidad. Bueno, los trastornos de la personalidad generan desconfianza y sospechas generalizadas hacia los demás y sus motivos. Percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes, como si fuesen insultos o ataques personales. Tendencia a guardar mucho rencor, sospechas injustificadas y recurrentes de que el cónyuge o la pareja sexual le es infiel. En el trastorno esquizoide de la personalidad, pues digamos, está la falta de interés en las relaciones sociales o personales, preferencia por la soledad, amplitud limitada de las emociones, poco interés o interés nulo en las relaciones sexuales. El trastorno esquizotípico de la personalidad, pues experiencias perceptivas extrañas, como escuchar que alguien susurra su nombre, falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas, ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incómodas con dichas relaciones. Y en el trastorno de la personalidad del grupo B, pues los trastornos de la personalidad pertenecientes a este grupo se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Incluyen el trastorno de la personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad, el trastorno histrónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno de la personalidad antisocial pues tienen indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los demás, mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes, problemas legales recurrentes, violación constante de los derechos de los demás. Y pues en el trastorno límite de la personalidad pues vemos la conducta impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sexuales sin protección, involucrarse en apuestas o tener atracones, imagen personal inestable o frágil, relaciones inestables e intensas,
cambios en el estado de ánimo a menudo como reacción al estrés interpersonal, conductas suicidas o amenazas de autolesión, temor intenso a estar solo o a ser abandonado, sentimientos de vacíos continuos, pensamientos de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son. Buenas. En el día de hoy voy a hablar un poco sobre los trastornos de la personalidad del grupo C. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Dentro de esto incluyen el trastorno de la personalidad por evasión, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. ¿Cómo saber cuándo debemos consultar a un profesional de la salud, a tu médico, por este tipo de trastorno? Si tienes algún signo o síntoma sobre este trastorno de la personalidad, consulta a un médico o a un profesional de la salud o atención primaria especialista en salud mental. Los trastornos de la personalidad, si no se da un buen tratamiento a tiempo, pueden causar graves problemas en la vida del ser humano. Encontramos también diferentes causas que nos conllevan al trastorno de la personalidad del grupo C. La personalidad es la combinación de pensamientos y emociones y conductas que nos hacen únicos. Es el modo en el que comprendes y te relacionas con el mundo exterior. La personalidad se forma principalmente durante la infancia y en ella incide la interacción de lo siguiente, como lo son los genes y el entorno donde tú te rodeas. Los genes, es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmitan de padres a hijos mediante los genes, heredados principalmente. A veces estos rasgos llaman tu temperamento. Encontramos en el entorno que esto incluye los alrededores en los que creces, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones familiares con personas y en tu niñez. Se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación entre los genes. Factores de riesgo. Bueno, esos factores de riesgo que desarrollan o desencadenan este tipo de trastornos son los siguientes. Están lo que son los antecedentes familiares de trastorno de la personalidad o de otras enfermedades mentales, también vida familiar abusiva, inestable o caótica durante lo que es la niñez. Está también variaciones en la química y en la estructura del cerebro, entre otras. Las complicaciones que tiene este trastorno pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como la de las personas que se preocupan por esta o por ella. Los trastornos de la personalidad también pueden provocar problemas con las relaciones en el trabajo, en la escuela, pueden derivar en el aislamiento también social o el consumo abusivo de drogas y de alcohol. El tratamiento que más adecuado se podría decir sería la psicoterapia, también llamada terapia conversacional, es el principal tratamiento para los trastornos de la personalidad. Y el tratamiento también puede incluir a un médico de cabecera, a otros profesionales de atención médica primaria, como lo son las psiquiatras, psicólogos o terapeutas, farmacéuticos y asistente social. Bueno, esto era todo. Gracias.